Alfredo Gómez Cerdá. Hombre, Javier, ¿qué tal? Bienvenido al Libro Invisible. Encantado. Bueno, un placer tenerte por aquí. Con Alfredo Gómez Cerdá podríamos hablar de más de 100 libros, libros infantiles, libros juveniles, libros para mayores, aunque aquí en el Libro Invisible somos de los que pensamos que los libros no tienen edades. Los libros infantiles y juveniles son los que también pueden leer los niños y los jóvenes. Hoy vamos a hablar contigo, Alfredo, de un esguince en el cerebro. Oye, las tecnologías, las nuevas tecnologías, la informática, el libro electrónico incluso, ¿son enemigos de la lectura? No, yo creo que no, que en absoluto. Incluso, si recuerdas el libro, el libro electrónico al final es la solución que encuentra el protagonista. Yo creo que no son enemigos, son en todo caso complementarios de la lectura. Yo creo que el gran enemigo de la lectura no está ahí, está en la propia sociedad, en el rumbo que está llevando la sociedad en la que vivimos. Una sociedad que se está volviendo estúpida por todas partes, y ese es el problema real, y el problema que puede ir contra la lectura y que puede ir contra muchas más cosas. Pero las nuevas tecnologías, yo creo que las nuevas tecnologías no. Las nuevas tecnologías, bueno, pues es la forma que pueden tener los niños ahora de entretenimiento, lo mismo que en nuestra época pues teníamos otro tipo de juegos, el deporte también. No, yo creo que no. Lo malo es cuando la nueva tecnología, la antigua, te absorbe y dejas de hacer otra cosa y tu vida se centra únicamente en eso. A mí me parece muy bien que un niño utilice el ordenador, el videojuego, que lo enciende y que lo apague. O sea, esa es la cuestión, que sepa cuándo hay que encenderlo y cuándo hay que apagarlo. Y leer un libro, y pues hay un libro hay que abrirlo y hay que cerrarlo también, ¿no? Pero yo creo, de entrada nunca me ha parecido, no me pareció en la época gloriosa de la televisión, ahora parece que está un poco en segundo plano debido también a las nuevas tecnologías. A mí la televisión nunca me pareció un enemigo de la lectura. Y por supuesto las nuevas tecnologías tampoco. Incluso las nuevas tecnologías nos pueden permitir en algún caso, y es la solución que encuentra el protagonista del libro, seguir leyendo a pesar de todos los pesares, ¿no?, que encuentra a su alrededor, en su entorno. A mí hay un personaje en este libro, en el esguince en el cerebro, que me encanta, que es Palmira, la profesora del protagonista, que el protagonista tengo que leer los apellidos, el nombre sé que es Godofredo, los apellidos luego los leeré. Sí. Un esguince en el cerebro es un espaldarazo, un empujoncito, una palmadita a todos esos profesores que hacen bien su trabajo en fomento de la lectura. Yo nunca me planteé escribir un libro que fuera, bueno, pues un libro homenaje a los maestros. Yo no partí de esa premisa, ¿no? Creo además que hubiese sido un error ya para partir de ahí. Yo recuerdo que sí he escrito un cuento muy breve que me pidió una editorial para un libro que era un homenaje a los maestros. Entonces, bueno, los autores que colaboramos en ese libro, pues escribimos ya pensando en eso, que nuestro texto fuera un homenaje al maestro, y ya partimos de ese hecho. Este libro, por supuesto, que vamos, no pasó por mi cabeza en ningún momento que iba a ser un homenaje, que puede serlo. Bueno, pues si alguien lo ve como un homenaje, pues fantástico. Hay maestros que son, vamos, yo les haría un monumento directamente por la entrega, por la capacidad de contagiar el gusto por la lectura a sus alumnos de una manera realmente asombrosa, y con unos recursos por lo general que ellos se generan, que ellos inventan, que me parecen originales y increíbles. Pero bueno, la realidad es que también hay otros maestros que pasan olímpicamente de la lectura, ¿no? O sea que hay de todo, ¿eh? Hay de todo, hay de todo. Bueno, tú eres un autor que va cambiando la manera de escribir, la temática, el género, incluso el humor. ¿Sería una de tus fórmulas favoritas para contar las cosas? A mí hace ya unos cuantos años una profesora de Tarragona, doctora en filología, en lengua y literatura, hizo un estudio de mi obra, un estudio que luego lo publicó en una revista, y la verdad es que, bueno, tuvo la paciencia de leerse prácticamente todos mis libros y luego pues analizarlos. Y entonces me hizo gracia porque la primera conclusión a la que llegó fue: Alfredo Gómez Cerdá es un autor al que no se le puede clasificar, ¿no? Toca todos los temas, tan pronto se mete por la realidad como se mete por la fantasía, tan pronto nos sorprende con una novela de aventuras como escribe un libro de humor o un libro con conflicto social. Claro. Es decir, que a mí me gusta. Y luego también el enfoque
de edades, es decir, me gusta escribir para todas las edades. Muchas veces me han preguntado cómo puedo escribir para un cuento para un niño de 5 o 6 años que está aprendiendo a leer, que es una cosa muy breve, muy sencilla, y luego pues escribir una novela como El rostro de la sombra, que lo tengo aquí, ¿no? Con una temática completamente distinta. Bueno, yo no sé cómo lo puedo hacer, pero lo hago, y me encanta esa variedad temática, por un lado, formal, y luego estos enfoques de distintas edades, ¿no? El humor, tú te refieres al humor, en Un esguince del cerebro está muy presente el humor, un humor, bueno, distorsionado, exagerado, muy crítico también. A mí me gusta ese humor así muy crítico. Hace un momento, cuando venía hacia acá, he pasado por el Callejón del Gato, que está ahí enfrente, ¿no? Donde están los famosos espejos deformantes que le sirvieron a Valle Inclán para elaborar toda su teoría del esperpento, ¿no? A mí ese tipo de humor que distorsiona la realidad, que la estira, a mí es lo que me gusta mucho. Y creo que Un esguince del cerebro, empezando por el título, claro, pues es un ejemplo muy claro, ¿no? de ese humor. Ahora vais a entender por qué decía yo que tenía que leer los apellidos de Godofredo Palanca Picheleiro. Sí. me lo sé. Pero es que fíjate, lo tengo que leer los apellidos porque son difíciles. El protagonista de la historia encuentra una manera espectacular de leer. Lo has contado un poco, nos has contado un poco eso. ¿Cuál es la forma más extraña o más curiosa que has tenido tú de acabar leyendo algo que no podías por falta de tiempo, por prohibiciones? No creo, pero no sé, a lo mejor... No, prohibiciones, a mí prohibirme leer, nunca me prohibieron leer en mi casa. Yo no pertenezco a una familia lectora. Mis padres, pues, el nivel cultural era medio, más bien bajo, no eran lectores habituales, pero eso no significa que a mí me prohibiesen leer o me escatimasen los libros, en absoluto. Yo, cuando empecé a pedirles libros, ellos también me los compraban. Es verdad que mi madre, sobre todo mi madre, que era más lectora, pues en la pequeñísima biblioteca que había en casa, pues había algunos libros que ella a determinada edad consideraba que no eran apropiados. Entonces siempre decía, bueno, de estos que hay aquí puedes leer este y este, pero estos otros no. Y claro, evidentemente los que a mí me llaman la atención eran esos otros, Y a veces, pues sí, esos otros había que leerlos, pues en fin, evitando que estuviese tu madre por allí cerca o yo qué sé, o debajo de las sábanas con una linterna para que no te viesen leer ese libro en concreto. Pero vamos, lo que es la lectura en sí, nunca he tenido inconvenientes, prohibiciones, dificultades en mi entorno familiar. Fíjate, Godofredo encuentra un libro que es el que le convierte en lector. Yo creo que todos tenemos ese libro que nos convierte en lectores. ¿Cuál fue el libro que convirtió a Alfredo en lector? Yo siempre cuando tengo ocasión de hablar con los niños, hay una pregunta muy típica de los niños y es, Alfredo, ¿cuál es tu libro favorito? ¿No? Es una pregunta que odio por completo, ¿no? Odio los favoritos, siempre se lo digo, odio los favoritos, el libro favorito, la canción favorita, la película favorita. Yo siempre les digo, no, vamos a ver, es una suma, claro. Es una suma. O sea, a un libro le sigue otro libro. En un momento de nuestra vida nos gusta un libro y en otro momento nos gusta otro. Y lo que hay que hacer es sumar. Y al final, hacernos nuestra biblioteca. Yo siempre les digo eso, nos tenemos que hacer nuestra biblioteca y nos tenemos que hacer nuestra discoteca. Ellos, cuando le digo nuestra discoteca, entienden lo de ir a bailar, y bueno, también claro, se puede bailar, pero me refiero un poco a nuestra música, la música que nos ha emocionado, que nos ha conmovido, pues hacernos nuestra discoteca. Y podíamos seguir, nos podíamos hacer nuestra filmoteca también. Y son cosas muy importantes que nos van conformando nuestra vida. A ver, pues yo creo que mi biblioteca, en la que habría muchísimos libros preferidos, pues podría empezar. Pues yo, uno de mis primeros héroes fue Tom Sawyer. Tom Sawyer. Luego, posteriormente, descubrí a Huck Finn. Y es curioso porque coincido con mucha gente, a lo mejor contigo también, que cuando lees de pequeño las aventuras de Tom Sawyer, pues, y luego las de Huck Finn, te gusta mucho más Tom Sawyer. Tom Sawyer es tu héroe, es el héroe. Ahora... Y sin embargo, lo lees de mayor, vuelves a leer esos dos libros de mayor y dices... Caramba, con Huck Finn, ¿no? Es el que mola. Huckleberry Finn, vaya personaje, es un personaje mucho más complejo y conozco a mucha gente que ha pasado, ¿no? El trasvase de uno a otro. Sin obviar al otro, pero que de repente descubres al otro personaje. Serían de los primeros. Y luego recuerdo libros así, libros aislados. Recuerdo de pequeño un libro de leyendas, que a mí me encantaba, lo leí un montón de veces, leyendas, tradiciones rusas, de las estepas rusas, cuentos, ¿no? Y eran cuentos que hablaban de
los zares, de los campesinos, las miserias de los campesinos en las estepas rusas, que además había un personaje que se llama el Infortunio, que de repente entraba en la casa de un campesino que ya vivía humildemente, y cuando entraba el infortunio ya era lo peor, ¿no? Yo no sé muy bien cómo se titulaba aquel libro, recuerdo que era muy grande, que estaba por mi casa, y recuerdo que me apasionaba leer ese libro, imaginarme las estepas rusas, los ambientes aquellos nevados, helados, del frío. Recuerdo un libro que yo creo que está en 90% de los hogares españoles, que es Las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Ese libro, vamos, puedo recitar todavía poesías de memoria, no me lo pidas, pero te iba a decir, lo podría hacer, aprendidas en aquel libro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí empiezo a pensar y me surgen, bueno, como pequeños islotes, ¿no? Pequeños diferentes libros. Estamos hablando de un esguince del cerebro, pero tienes ahí una de esas novelas un poquito más, iba a decir serias, un poquito de otro tipo de lectura. Cuéntame qué traes. Sí, el otro libro es, bueno, pues es el de los libros que he publicado últimamente, el que, bueno, pues el que está teniendo un éxito que a mí me ha desbordado por completo, no me lo imaginaba. Ya cuando lo editaron, los editores la verdad es que tuvieron muy buena vista en este caso. Me dijeron, vamos a hacer una edición especial, vamos a hacer una tirada de 20.000 ejemplares. Y yo dije, 20.000 ejemplares, estáis locos, 20.000 ejemplares os los vais a comer con patatas, no se van a vender nunca. Pues mira, novena edición. Novena edición. O sea, se vendió la primera y se vendieron 8 más, ¿no? Entonces un libro que, bueno, a mí me sorprende, está teniendo muy buena aceptación. Es un libro muy polémico, plantea un dilema ético, ¿no? Yo creo que sobre todo es eso, un dilema ético sobre la responsabilidad, más bien la falta de responsabilidad de esta sociedad en la que vivimos, en la que nadie quiere asumir las consecuencias de lo que hacemos. Y es un poco la reflexión que introduce el libro. Vamos, que yo os digo que Alfredo Gómez Cerdá, cuando lo leáis, puede ser divertido, puede ser serio, puede ser más social, pero al final lo que hace es andarnos criticando a todos. Alfredo, muchas gracias. Hasta luego.